Muchas veces nos sentimos que estamos solos y que Papito Dios no está con nosotros, pero Él siempre está con nosotros. Amén. Muchas veces vamos a hacer cosas en nuestra vida y sentimos que no nos fue bien y que Papá Dios no está en medio de estos asuntos, pero Papá Dios siempre está en medio de cualquier asunto. Amén. Muchas veces vamos a recibir muchos no, pero también vamos a recibir sí. Muchas veces vamos a sentir que hemos sido derrotados, pero no, es cuando tenemos la victoria más cerca. Amén. Porque siempre que usted cree que usted ha sido derrotado, no, usted está aprendiendo. Amén. Y el aprendizaje requiere mucha práctica, muchas repeticiones, ¿verdad? Hasta que uno lo logra hacer. En una ocasión Dios le dijo a la nación de Israel que fuera a batalla contra Jai, un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, después de haber conquistado Jericó. Pero cuando ellos van en obediencia a Dios a conquistar Jai, son derrotados. Entonces ellos dicen: Señor, pero usted nos dijo que nos había entregado a Jai. Dice: sí, yo se les entregué, vaya por Jai. Y vuelven a ir y vuelven a ser derrotados. Decían: pero volvimos a ser derrotados. Dice: bueno, pues yo les dije a ustedes que ya le entregué a Jai, vuelvan a ir por Jai. Vaya, conquístenla. Y entonces volvieron a ir por Jai y obtuvieron la victoria. Por ahí dice que la tercera es la vencida, ¿verdad? Amén. Denle un aplauso a papá. Es muy importante que nosotros nunca nos demos por vencidos. O sea, Dios nos da promesas, pero nosotros tenemos que ir una y otra vez bajo la promesa de Dios a tocar la puerta. Amén. Y debemos ir a tocar la puerta con mucho amor, con fe y con valor. Amén. Porque no debemos acobardarnos en medio de la situación, o sino que en medio de la situación debemos hacernos fuertes. Amén. Amén. Diga conmigo: diga el débil, fuerte soy. Recuerda que la debilidad son flaquezas, y las flaquezas se refiere a muchas cosas. De pronto en la economía, ¿verdad? Falta de empleo, o en la salud, o un problema familiar, o tantas otras muchas áreas que influyen, ¿verdad?, a una debilidad que estemos enfrentando en nuestra vida. Entonces, todas esas son debilidades, y las debilidades siempre son tentaciones. ¿Amén? ¿Y por qué son tentaciones? Porque uno necesita resolver esa situación. Y es donde usted a veces ve a mucha gente que acude a la brujería para resolver un problema de salud, un problema de familia, un problema de economía. Personas andan buscando protección y acuden a resguardos, ¿verdad?, que cosas que Dios ha creado, pero la utilizan de la forma incorrecta. Ejemplo, he referido algunas veces acá que la herradura es para la pata de caballo, pero hay gente que la pone en la puerta porque dice que la herradura la va a proteger. La función de la herradura es proteger la pata del caballo, y si con costo puede proteger la pata del caballo, ¿cómo le va a proteger la puerta? Amén. Entonces, ¿cómo le puede proteger algo que usted tiene que ir a comprar o ir a colocar en su puerta, si usted mismo tiene que cuidarlo para que no se lo robe, ¿verdad? Entonces, el único que le puede proteger a usted es el criador que crió todos estos materiales, ¿verdad que sí? Esas telas rojas, el que lo crió, ¿quién fue? Dios crió los colores, ¿verdad? Dio la capacidad. Entonces, el único que le puede proteger a usted del mal y de las situaciones es su Padre Celestial, y bajo su nombre todo siempre va a estar protegido. Denle un aplauso, Señor. Recuerdo una ocasión que una señora decía: el pastor, siento la casa con pesadez, dice, no sé qué hacer. Digo, sí, déjame visitarte. Cuando llego a la casa tenía unas cosas de arroz pues en la puerta pegada, como, no sé, una cosita, como, te digo, no sé qué era, pero tenía una rama ahí pegada detrás de la puerta. Y entonces al lado de la puerta tenía la coba hacia arriba. Y le digo: hermana, ¿qué es esto? Me dice: esto es para que venga para pedir, y esto es para esto y lo otro. Ay, ya, digo yo. Pero era mi gente de usar ese arroz y comerse, le digo yo. Pero venga, usted me trajo para que le ayude. Así, pastor, ayúdeme. Digo, bueno, yo le voy a dar el consejo. Digo, agarre esa escoba y póngala hacia abajo, y como debe ir, y eso se usa para barrer.
Y esa cosa de arroz quítela de ahí, porque usted no necesita eso. Usted tiene a papá Dios en su casa. Amén. Y eso le está diciendo a Dios que no es suficiente. Y Dios no ser suficiente, usted lo está sacando de la casa, porque usted le está dando oportunidad a otras cosas que no le van a ayudar. Así que usted tiene que decidir, ¿es Dios o es esa mata que usted tiene en la puerta y la escoba hacia arriba? Me dice, no es Dios, entonces ponga la escoba en su lugar y quite esa mata y deje que la gloria de Dios entre a su casa. Y desde ese momento entró una unción fresca, renovada a la casa, y se llenó de la paz del Señor. Déselo con ganas, ya su nombre. Las personas buscan protección, las personas buscan paz, las personas buscan tener victoria, pero nuestra victoria como hijos de Dios sabemos que está en nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 20 verso 11 lo siguiente: pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Tremendo, ¿verdad? Que se diga conmigo, tropezarán y no prevalecerán. Qué lindo, ¿verdad que sí? Dice, serán avergonzados en gran manera. Noten. Y además de eso dice, porque no prosperarán. Diga conmigo, mi enemigo no prosperará. Y lo otro que dice, y tendrán confusión perpetua que jamás será olvidada. Miren las palabras de Jeremías, son palabras poderosas. Uno, su enemigo no va a prevalecer contra usted, va a tropezar los que le persiguen a usted, van a ser avergonzados en gran manera, no van a prosperar y van a tener perpetua confusión que jamás les será olvidada. ¿Por qué? Porque toda su vida se van a acordar, le perseguí y fui derrotado, pero no fue usted quien lo derrotó, fue su Padre Celestial. Amén. Se lo pongan ya su nombre. Qué lindo, ¿verdad que sí? Entonces, Jeremías nos habla de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba escuchando murmuraciones por todos lados. Y siempre he referido que hay que tener cuidado con lo que uno escucha. La gente siempre anda murmurando, la gente siempre anda hablando, la gente habla positivamente algunas veces, otras veces habla negativamente, la gente habla cosas buenas, la gente habla cosas malas, el mundo siempre anda hablando de sus conflictos, pero nosotros no podemos andar hablando lo que habla el mundo, porque nosotros no somos del mundo. Usted es de su Padre Celestial. Amén. Y usted no puede andar repitiendo lo que dice la gente allá afuera. Usted siempre repita lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque todo lo que está en la palabra de Dios es lo que su Padre tiene para usted y su futuro y su familia. Amén. La palabra de Dios no tiene nada malo para usted. Jesús dijo, mis palabras son ¿qué? Son vida. Entonces en la palabra de Dios encontramos ¿qué? Vida. Y estamos hablando vida en todas las áreas de nuestra vida. Las palabras de Dios son vida en tus finanzas, son vida en tu familia, son vida en tus negocios, son vida en tu presente, son vida en tus estudios, en tu escuela, en tu colegio, son vida en todo lo que hagas. Las palabras de Dios son vida en tu casa. Amén. ¿Quieres vida de Dios en tu casa? Repite lo que Dios dice en tu casa. Amén. Y a su nombre. Y vas a ver la vida de Dios fluyendo. La vida de Dios consiste más que en ritos y tradiciones. La vida de Dios consiste en un estilo de vida de confianza en nuestro Padre Celestial, desarrollando cada día una buena intimidad con Dios. Amén. Y a su nombre. Jeremías estaba creciendo. Recordemos que algunas veces, bueno, me han escuchado y algunos de los que lo han leído en la palabra, Jeremías cuando él iniciaba su llamado de Dios era muy llorón, siempre pasaba llorando, siempre pasaba lamentándose, siempre pasaba quejándose. Bueno, eso es normal en la vida humana, en nuestra vida, pero en nuestra vida espiritual no. En nuestra vida espiritual no hay queja. En la vida humana sí hay queja, porque el ser humano
el ser humano en sí nunca es conforme con Dios. Amén. Porque Dios le soluciona una situación y al otro día aparece otra y le dice: Señor, ¿y dónde estás tú? Pero Dios está ahí. Pero usted ve que siempre la gente se queja de Dios. Siempre se queja de Dios. Porque la gente no quiere problemas en su vida. Porque a nadie le gusta enfrentar problemas. Pero los problemas y las situaciones es necesario que las enfrentemos todos los días. Amén. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos como hijos de Dios que las aflicciones y las situaciones en el mundo no son para que nosotros nos acobardemos o nos echemos para atrás en nuestros sueños, o si no es para que crezcamos. Amén. Para que nosotros maduremos. Entre el amor y el poder, ¿verdad?, tiene que haber madurez. Diga conmigo: entre el amor y el poder tiene que haber ¿qué? Madurez. Amén. Entonces, el poder es la capacidad y el amor es todo aquello que tú amas. Pero en medio de esas cosas tiene que haber ¿qué? Madurez. Y las aflicciones y las circunstancias nos enseñan ¿a qué? A crecer y a madurar. Cuando Dios levantó a la nación de Israel, Dios le dijo: bueno, van a quedar 7 naciones a vuestro alrededor. Y estas 7 naciones le van a golpear las espaldas. ¿Qué quiere decir? Las fronteras. Ustedes van a ser golpeados por ellos en las fronteras. Pero estas 7 naciones van a quedar ahí para que ustedes aprendan el arte de la guerra. Mucha gente dice: ¿por qué Dios no quita a Satanás? Bueno, si Dios quita a Satanás, tú no vas a conocer el poder que tiene ni quién eres tú. Entonces, si Dios quita a Satanás, entonces ¿qué quiere decir? Que Satanás tiene poder sobre ti. El diablo no tiene poder sobre ningún hijo de Dios. Amén. Diga conmigo: el diablo no tiene poder sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo le doy poder a usted sobre toda fuerza. Amén. Que se nombre en este siglo y en el que venga y en el que exista. Amén. Amén. Le doy toda fuerza sobre todo mal y poder para que ahoyen a vuestros enemigos. Deseado con ganas. Amén. ¿Y qué es hollar a vuestros enemigos? Caminar sobre ellos. Diga: caminar sobre ellos. Amén. Cuando usted habla de su enemigo, usted le está dando poder a su enemigo. Si usted habla de su aflicción, usted le está dando poder a su aflicción. Si usted habla de la promesa de Dios, usted le está dando poder a Dios. De lo que usted más habla es de lo que más tiene poder en su vida, porque es lo que está ocupando su tiempo. Y es muy importante que lo que ocupe su tiempo sea aquello que le lleve, o sea, aquello que eleve su espíritu y lo ponga sobre las situaciones. Amén. Y a su nombre. Ahora bien, entonces, Jeremías, a medida que crecía y maduraba en su llamado, que el llamado de Jeremías era ser un mensajero de Dios, él crecía y maduraba en medio de los conflictos y de las situaciones y prosperaba. Cada uno de nosotros tenemos un llamado muy lindo de Papá Dios. Amén. Y siempre he dicho: no todos los llamados son iguales. Amén. Hay llamados que son para que una persona sea negociante. Hay llamados para que una persona sea un gran profesional. Hay gente llamada a ser presidente. Hay gente llamada a ser negociante, empresario, etc. O sea, hay personas que son llamadas a ser taxistas y son taxistas. Entonces, cada persona tiene un llamado y todo llamado es honroso. Amén. Amén. Dios llamó a Esther y la escogió para que fuese la esposa ¿de quién? Del rey Asuero. Dios la escogió. Eso fue un llamado ¿de quién? De Papá Dios. Y tenía una competencia muy grande, pero nadie le pudo ganar. ¿Por qué? Porque tenía el llamado. Dios tiene un llamado para cada persona, pero en medio de ese llamado va a pasar aflicciones, va a pasar situaciones. Esther había quedado huérfana y tuvo que adoptarla, recibirla a su primo, ¿verdad?
y continuar dándole esa protección como hombre, ¿verdad? Esa cobertura como hombre, porque la mujer la representaba siempre el hombre, y así hasta el día de hoy, la mujer la representa el hombre, ¿verdad que sí? Entonces, eso no me lo digan, eso lo dice la palabra de Dios. Bueno, aunque hoy en día la mujer es muy liberal, ¿no? Pero bueno, Dios sabe por qué le puso al hombre por cabeza, ¿verdad que sí? Amén, le va a aplauso al Señor. Bueno, Mardoqueo le dio parte de la crianza, le dio parte de la educación, le dio parte de la formación, ¿verdad? Y la llevó a tal grado que ella creció y maduró, logró sanar sus heridas, tener una intimidad hermosa con Dios, y llegó a ser la esposa de quien, de rey Asuero, y salvar a toda la nación de Israel, en su nombre, de los grandes propósitos de Dios, ¿verdad que sí? Porque ese era el llamado. Cada persona tiene un llamado, amén. Y en ese llamado cada uno de nosotros somos preparados. A veces las aflicciones y ciertas situaciones nos preparan dentro del llamado de Dios y nos hacen más fuertes todavía en Él, amén. Así que diga el débil, fuerte soy, amén. Ese lo con ganas. Ahora bien, dice la palabra de Dios que había una mujer que desde hacía 12 años tenía una enfermedad en su cuerpo y había sido muy azotada, reconocida. Hablamos de la mujer que tenía flujo de sangre. La escritura no habla del nombre de ella, o sea, lo reserva, pero por lo general cuando las personas eran muy importantes siempre el nombre en la escritura está escrito, pero el de ella no está escrito, es un misterio de Dios. Pero dice Marcos capítulo 5 verso 25, que dice que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba. Dice, antes le iba peor, pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía que si tocase tan solamente su manto, seré salvo. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba completamente sano. Tanto fue así que Jesús dijo, poder ha salido de mí porque alguien me ha tocado. Amén. O sea, no fue que Jesús llegó y la ministró, no. Jesús no la ministró, ni Jesús la tocó, ni Jesús dijo, bueno, fluya poder de mí, no. Ella llegó y sacó poder de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Amén. Entonces nosotros podemos ir y sacar poder de Dios. Amén. Ese es con ganas. Después de ir en la oración y sacar poder de Dios. Amén. Así como usted abre la pluma de su casa, te va y dice, Señor, venga a abrir tu pluma. Yo no te voy a pedir permiso, venga a abrir tu pluma. Eso es lo que hizo ella. Ella no le pidió permiso a Jesús, no le dijo, Jesús, ¿te puedo tocar? No, ella dijo, lo voy a tocar porque lo voy a tocar. Cuando usted vaya de papá Dios, diga, voy porque voy. Y no voy a venir con mi mano vacía, voy a venir con mi mano llena. Como dijo Jacob, yo no te dejo, dice, no, que raya el alma, no me interesa si raya el alma, Señor, pero no te suelto hasta que no me bendigas, amén. Así hay que ser de violento en la fe a veces, amén. Ahora bien, así que esta mujer en su debilidad, ella tuvo que arrastrarse, porque ella no podía estar de pie, o sea, ella estaba muy débil. Y tenía bonitas relaciones con muchas personas, pero todas las había perdido por causa de la enfermedad, porque la religión decía que era inmunda. Así que ella estaba en un problema muy grande. O sea, la religión le ponía una barrera para la relación aún con su familia y la relación con las personas. Así que esta mujer, su enfermedad la apartó de toda relación familiar, de amigos, negocios, hasta que la dejó sin un centavo. Y aquella mujer se dirige hacia el Señor, pero como no tiene fuerza para caminar, ella se arrastra entre la multitud. O sea, la multitud está ahí, pero ella va arrastrándose. ¿Te has visto? Como una culebra, ¿verdad? Así ella se va arrastrando ahí poco a poco en su debilidad y toca el manto de Jesús. Se asegura que sea Él.
y recibe el poder de Dios, y en ese momento ella es completamente sana. Amén. Pero ella perseveró, ella no se rindió, ella le creyó al Señor. Amén. La enfermedad no prevaleció contra ella, la muerte que le seguía tropezó delante de ella. Amén. Y no prosperó. Y el diablo y la enfermedad quedaron confundidos también con perpetua confusión, que jamás se le olvidará al diablo esa sanidad. Déselo con ganas. Amén. Qué lindo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces Dios hace cosas en tu vida que jamás le serán olvidadas a tus enemigos. Amén. La pobreza es un enemigo. Si la pobreza fuera un amigo de la persona, la invitaran a la casa, le abre la puerta, le dice: entra pobreza a mi casa, toma el mejor lugar de mi casa. Nadie quiere la pobreza en la casa, ¿verdad que no? Porque la pobreza es falta de ¿qué? De bienestar. Es enemiga del futuro, es enemiga de que vivas un buen estilo de vida, es enemiga de que comas, es enemiga de que tengas salud. La pobreza es enemiga de todos, y la pobreza Jesús la derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Diga conmigo: la pobreza fue derrotada por Jesús, la enfermedad fue derrotada por Jesús, la aflicción también fue derrotada por Jesús, la depresión fue derrotada por Jesús. Todo esto nos lo revela ¿quién? Lucas 4:8, cuando Jesús dijo: yo tengo la unción de Dios, he recibido una unción especial para liberar a todos los oprimidos. Amén. Entonces la opresión y la depresión y darle buena nueva a quién, a los pobres. Entonces, ¿qué buena nueva usted le da a un pobre? Tiene que darle buena nueva, ¿verdad, Jesús? Dice la palabra de Dios que Él da el poder para hacer las riquezas. Diga conmigo: mi papá Dios me da el poder para hacer riquezas. Quiere decir que Dios no es amigo de la pobreza. Dios da el poder para hacer ¿qué? Riquezas. Déselo con ganas. Amén. Hermoso, ¿verdad? Entonces vemos la gracia de Dios, vemos el amor de Dios. Dios quiere que todos seamos prosperados. Dios quiere que todos seamos bendecidos. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, todos debemos... El que trabaja en el DIMA debe ser prosperado en su manera, que le llaman la autoridad de aseo. El que limpia botas, zapatos, también debe ser prosperado. Yo tengo un amigo mío ahí que limpia zapatos y a él, toda la gente que tiene buen dinero le lleva los zapatos para que lo limpie. Prosperar su profesión, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque todos los mejores clientes que tiene son la gente que gana mucho dinero, grandes profesionales, gente de dinero, le lleva el zapato para que se lo limpie. ¿Y él es prosperado de qué? Y él me dice: pastor, yo siempre le saco mi diezmo y mi ofrenda al Señor, y mire cómo Dios me bendice. Un aplauso al Señor, que al Señor. O sea, él es una persona humilde, sencilla, limpia zapatos, ¿verdad que sí? Pero Dios le manda a gente con buenos recursos para que le limpie sus zapatos. Y así, o sea, cada persona va a ser prosperada ¿en qué? En lo que hace. Dios quiere que si en tus negocios seas prosperado en tus negocios, en tus estudios seas prosperado en tus estudios. Amén. En tu profesión, que seas prosperado en tu profesión. No importa cuál sea esta. Si es una señora graduó a sus hijos, lo graduó limpiando casas, planchando, lo graduó de doctor y todo. Ella fue prosperada ¿a qué? A planchando, ¿verdad que sí? ¿Está bien usted? ¿Ah? A planchando. La licenciada misma la conoce. Ella graduó a sus hijos de doctor, etcétera, etcétera, los tres profesionalmente, planchando, y compró su carro planchando. ¿Se está dando cuenta? O sea, Dios prospera a todos en lo que hace. Dios prospera a todos. Diga conmigo: mi llamado es a prosperar, no a empobrecer. Déselo con ganas. Amén. Qué lindo que es papá Dios, ¿de verdad que sí? O sea, Dios siempre es fiel con todos, con todas las personas. O sea, Dios nunca le da la espalda a sus hijos. Dios siempre está con sus hijos las 24 horas. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, lo dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la fe que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Usted ya venció al mundo. Denle un aplauso al Señor. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Te esperamos en el Arca de la Salvación todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Hotel Crown Plaza, primer piso, a un costado de Ampime, vía España, Panamá, Ciudad de Panamá. Apóstol Alex Torres, te sentirás en familia.